episodios anteriores les hablé del Área 51, de todos los mitos y creencias que se tienen alrededor de esta base militar secreta en los Estados Unidos. Y bueno, pues en esta ocasión me toca platicarles un caso verdaderamente fascinante, al menos es fascinante para mí, que viene sin duda alguna a fortalecer la creencia de que no solo Estados Unidos, sino otras potencias mundiales cuentan y siguen construyendo lo que se cree que son bases militares y búnkers subterráneos. Esto, por supuesto, bajo el más estricto silencio, bajo la más estricta confidencialidad. Mientras más leo, mientras más investigo, más me atrapa este tema y más me convenzo de que existen tantas y tantas cosas que las élites del mundo no nos cuentan, porque no estamos preparados, porque quizás causaría un caos poblacional, porque generaría histeria entre la gente, o simplemente porque no somos parte del plan. Así es sencillo. Pero cada tanto surge un valiente que se atreve a levantar la voz y acusar lo que los gobiernos hacen en secreto. En otro episodio anterior les platiqué también de Bob Lazar y de cómo él fue hostigado por el gobierno para guardar silencio y de cómo le fue borrada toda su identidad profesional. Bob Lazar existe, es una persona que trabaja en los Estados Unidos. Sin embargo, las escuelas, los lugares de trabajo y todos los lugares donde se desempeñó, nadie sabe quién es. Y es aquí donde entra Phil Snyder, el protagonista de nuestra historia de hoy. Tristemente, Phil no corrió con la misma suerte que Bob Lazar. Phil Snyder nació un 23 de abril de 1947. Fue un geólogo e ingeniero estructural que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. Snyder estuvo involucrado en la construcción y en la edificación de bases militares subterráneas profundas. Para ir directos al punto máximo de este tema, en el 79 a Phil lo llevan a Dulce, Nuevo México, para trabajar en uno de los, pues de estas bases, ¿no? Que estaba construyendo o que está construyendo Estados Unidos. Phil es un experto en determinar la clase de explosivos que se debían usar para dinamitar los túneles que construían según el tipo de piedra con el que se encontraban. Y bueno, pues es justo en uno de esos días en que Phil y su equipo empiezan a darse cuenta de que los equipos que mandaban a los túneles dejaban de funcionar. O al momento de regresarlos, los sacaban en muy mal estado. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que hacía que esto pasara? Eh, y además, curiosamente, que todos los equipos se averiaban en el mismo punto. Siempre en el mismo punto de excavación es donde sucedían estas cosas. Así que bueno, decide encargarse de manera personal del problema, pone su equipo de seguridad, que por protocolo incluía el portar un arma de fuego, que eso ya de entrada también es algo muy, muy fuera de lo común. Y Phil, ya una vez con todo su equipo puesto, le pide a uno de los militares que resguardaban los trabajos que lo acompañara para que él operara la canastilla y bueno, poder bajar y regresar a la superficie. Se suben a la canastilla, descienden por el túnel y, y mientras más descienden empiezan a notar cada vez y cada vez más un olor repugnante, un olor como a podrido, un olor muy, 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 muy feo. Llegan al final del túnel y Snyder se encuentra con una apertura que no pertenece a las hechas por la tuneladora ni por ningún explosivo. Y es justo ahí donde de frente se encuentra con una criatura humanoide. Phil, reaccionando más por un instinto que de manera planeada, trata de sacar el arma que trae consigo,
Y cuando lo logra se da cuenta de que ya hay más de esas criaturas. Phil dispara y él cuenta que logra matar a dos de sus seres. Snyder después, en pláticas que él da, afirmaría que lo que vieron ahí abajo eran extraterrestres de los denominados grises. Eh, el militar que lo acompaña tampoco puede creer lo que está viendo, avisa a sus compañeros en la superficie, pide refuerzos y también dispara en contra de estos seres. Los humanoides, por supuesto, se defienden y, y según los testimonios de Phil, uno de ellos hace un movimiento con su mano a la altura de su pecho y dispara lo que es una especie de rayo que sale disparado, hiriendo a Phil en el estómago y haciéndolo caer. Este rayo que Phil cuenta le cortó dos dedos de su mano derecha y le causó quemaduras en sus manos y pies, según lo que él da en su testimonio. Phil logra de nuevo llegar a la canastilla, su compañero acciona el mecanismo que lleva a Snyder de nuevo a la superficie y bueno, para ese momento ya había 30 personas allá abajo y se dice que incluso 40 más bajaron después de que sucedieran los hechos. Phil, como se los digo, logra salir a la superficie y tuvo que pasar más de 400 días en una terapia de aislamiento por la radiación a la que había sido expuesto allá abajo. Cuando Phil sale de este aislamiento, pues le platican, se entera bien de lo que pasó y se da cuenta que él es único de los tres sobrevivientes de aquel ataque. Solo tres sobrevivientes. Años después, Phil se decide a contar lo sucedido al público y durante los últimos años de su vida dio alrededor de 30 conferencias en las cuales Phil revelaba información muy muy sensible acerca de los trabajos de construcción de las bases subterráneas, mostraba las heridas, las cicatrices que le habían quedado del enfrentamiento y también hablaba mucho de lo que se le denomina el Black Budget o el presupuesto negro. El presupuesto negro, según las palabras de Phil, consume 1.25 trillones por año. Y es de ahí de donde se financia la construcción de las bases subterráneas, de las cuales Snyder asegura que para aquel momento ya existían 129 bases solo en los Estados Unidos, algunas de ellas construidas de los años 40. Phil Snyder, después del ataque contra los grises allá abajo, sobrevivió a varios intentos que hicieron por matarlo. Y incluso en una de sus conferencias terminó su charla diciendo lo siguiente, y voy a citar tal cual las palabras de Phil. Antes de que fuera a hablar a Las Vegas, conduje en auto con un amigo a Joshua Tree, cerca de 29 Palms. Conduje a las montañas a fin de llegar a Needles, California, y fui seguido por dos vans E350 con placas G14, cada una con un par de ocupantes, uno de los cuales tenía un Uzi. Un Uzi pues es un arma, no sé bien específicamente de qué tipo. Yo sabía exactamente quiénes eran. He hablado 19 veces y he alcanzado probablemente unas 45,000 personas. Bueno, pues los adelanté y paré en la mitad de la carretera. Ellos se fueron a cada lado mío y se fueron barranco abajo. ¿Es esto lo que tomará? Corté mi tarjeta de seguridad y se la envié al gobierno. Y les dije que si era amenazado, y lo he sido, iba a subir 140,000 páginas de documentación al internet acerca de la estructura del gobierno y el plan completo. Ya he empezado esta tarea. Muchas gracias. Y así terminó aquella ponencia. El 17 de enero de 1996, Phil Snyder es encontrado muerto en su casa en Wilsonville, Oregon. Se dictaminó que había fallecido por lo menos 5 días antes de que fuera encontrado. Las causas de su muerte y todo lo que tuvo que ver con ese tema siempre han sido materia para debate, ya que
hubo muchas inconsistencias. Se dice que lo encontraron con una manguera de goma atada a su cuello, y también existe otra versión en la que se dice que fue torturado y después asesinado utilizando cuerdas para piano. En el informe oficial de la causa de la muerte únicamente se puso que falleció debido a un derrame cerebral. Nada, sinceramente, más alejado de la verdad, dado las muestras de tortura que mostraba su cuerpo. No cabía duda que era un informe falso, maquillado. Hay muchas razones para pensar que Phil realmente fue asesinado por saber demasiado y por estar haciendo sobre todo pública toda esta información. Algunos de los puntos por los que se puede mantener esta teoría es debido a que Phil no dejó ninguna nota de suicidio. Se sabe que fue perseguido por gente que lo amenazaba constantemente. Y en su casa todo el material que Phil tenía de evidencia, metales alienígenas, libros, fotografías y todas las notas que tenía para el libro que estaba por publicar acerca del nuevo orden mundial, todo desapareció de su casa. Extrañamente, artículos de valor como joyas y dinero, todo siguió en su lugar. No fue un robo cualquiera. Fue gente que iba por la información. No hay duda de eso. Otro de los temas es que el examinador médico tomó muestras de sangre y orina en la autopsia, pero se negó a analizarlas, diciendo que el condado no perdería su dinero en un suicidio. Aunque, aunque estas muestras supuestamente se guardaron durante 12 meses, em, cuando la esposa o la ex esposa de Phil Snyder pidió las muestras para poder verlas, simplemente le dijeron que habían desaparecido o que habrían sido destruidas. No se sabe cuál es la verdad, y pues obviamente todo apunta a que fue un intento logrado por encubrir la verdadera razón de lo que pasó con Phil. Es sin duda alguna otro tema fascinante de una persona que nuevamente es víctima de saber demasiado. Nuevamente es víctima de todo lo que los gobiernos alrededor del mundo, de lo que las élites mundiales nos ocultan. Y bueno, a final de cuentas, para que esas cosas existan, alguien las tiene que hacer, alguien las tiene que realizar, alguien las tiene que trabajar. Este fue el caso de Phil Snyder, que bueno, pues él trabajó en la construcción de estas bases subterráneas, y por muchas cosas que suceden, él decide hablar. Y esto lo llevó a su muerte. Es fascinante pensar que sabemos tan poco del mundo en el que vivimos, sabemos tan poco de la gente que nos gobierna, y muchas veces estoy seguro que cuando estamos a solas nos lo preguntamos. Pero bueno, ya en la compañía de amigos, de familiares, preferimos callar porque siempre suena a temas fantasiosos, a temas que te dicen, ay, ¿cómo vas a creer en eso? Pero en fin, este fue el caso de Phil Snyder. Espero que te haya gustado. Acuérdate de suscribirte, acuérdate de dejar tus comentarios para que estemos en contacto. Les mando un abrazo a todos ustedes. Esto es Voces del Más Allá y nos vemos en un próximo video.